Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo están viendo este video, cuándo han llegado al canal, al Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Una vez más, este es tu servidor en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz. Antes de que comience a ver este estudio, quiero dejarte saber que es un poco largo. Usted ha visto el tiempo que es. Por favor, no se rinda. Si lo tiene que ver en 3 ocasiones, poco a poco, hágalo. Pero véalo a su total, para que podamos aprender y crecer en el conocimiento de Cristo. Hoy vamos a continuar con el tema y las enseñanzas sobre el carácter ideal, el carácter del cristiano. Y hoy tenemos un tema bien lindo. Se llama el carácter piadoso del nuevo hombre. El carácter piadoso del nuevo hombre. Esto es un tema bien lindo, bien precioso, bien hermoso, que yo estoy bien contento y bien, I am excited de poder traer este tema hoy, porque este es un tema muy importante en la vida del cristiano. El carácter piadoso es una de las cualidades, uno de los caracteres que nosotros definitivamente tenemos que tener. Pero primero, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso. Padre, yo te amo y te adoro y te alabo. Padre, glorifico el glorioso nombre tuyo. Padre, exalto tu nombre. Padre, me presento delante de ti en esta tarde, en esta noche. Señor, para que tú, Señor, nos dé más sabiduría y más entendimiento de tu palabra. Padre, mira el tema de hoy. Padre, el carácter piadoso del nuevo hombre. Padre, un tema importante para el pueblo tuyo, para la iglesia poder comprender y entender. Padre, yo te pido que tú grabes este mensaje en nuestros corazones, que tú abras nuestra mente, que tú abras nuestro corazón y que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos ser edificados. Que tú me des palabra para hablar con de nuevo, Señor. Que tú a mí me hable primero, me edifique, me bendiga, Señor, con este mensaje. Y que tú bendiga a cada hermano, a cada hermana que va a venir a este canal a ver este mensaje, que tu Espíritu Santo lo va a traer. Padre, te doy la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El carácter piadoso del nuevo hombre. Aleluya. Pero antes de yo dar la enseñanza, antes de entrar en material, que nuestra base bíblica va a ser en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 29. Antes de entrar ahí, que es la vida nueva y la vida vieja, la vida nueva en el creyente, quiero hablar primero en la introducción de lo que qué es la piedad, qué es ser piadoso, qué significa piedad. Yo voy a hablar de la piedad conforme a versículos de la Biblia que nos habla de la palabra piedad. Porque nosotros sabemos que el diccionario le va a dar la definición de piadoso a una persona misericordioso, a una persona amable, a una persona dadivosa, a una persona misericordiosa. Yo sé que lo dije. Pero la palabra piedad va más allá. Porque en el inglés me encanta. Porque en el inglés la palabra piadoso es godliness. God, Dios. Godliness es teniendo cualidades de Dios, teniendo atributos de Dios. Y quiero por la palabra leer unos versículos que nos va a enseñar sobre la piedad. Si esto enseñas a los hermanos, serás
buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desechad las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. El apóstol Pablo habla sobre la piedad a la carta de Timoteo unas cuantas veces. En primera de Timoteo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desechad las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. La razón, y dice que ejerce en la piedad, que se ejerce en la piedad, que no esté enseñando falsas herejías, que están hablando cuentos de fábulas, cuentos que otra persona te dijo. Eso le dice ejérzate en la piedad. La piedad es algo que nosotros tenemos que ejercernos, buscarla, porque la piedad tiene promesa para esta vida, pero para la devenir, para la futura. La encarnación y la glorificación de Cristo constituye el gran misterio de la piedad. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3, 14 y 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso está diciendo, este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad es Jesús. Por eso él dice ejércita en la piedad. Por eso dice el carácter piadoso del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedad. Ese es el carácter que nosotros tenemos que alcanzar y tener y manifestar. Porque la piedad es que Dios manifestó en carne. Dios vino, se despojó de su gloria y vino al mundo en forma de hombre como el Hijo en Jesús y fue glorificado por el Espíritu Santo. Él pagó el precio del pecado, murió, fue crucificado, pero resucitó al tercer día porque la muerte no pudo con él. Fue recibido en el cielo, fue glorificado. La sana doctrina es conforme a la piedad, por cuanto ambas son irreprensibles. La sana doctrina está ligada con la piedad, porque la sana doctrina que nosotros queremos decir, cuando nosotros queremos decir sana doctrina, nos referimos a la enseñanza de Jesús, a la vida de Jesús, a los actos de Jesús, a las cualidades de Jesús. Si tú eres una iglesia que te llamas la sana doctrina, procura que no hagas nada que Jesús no hizo. Procura que no enseñe nada que Jesús no enseñó. Primera de Timoteo 6, 3 al 5.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia. La persona que enseña falsa doctrina, porque no está enseñando la piedad, la persona, la iglesia, el ministro, el hombre que enseña errores, el hombre que enseña cosas que no fue enseñado por el Señor Jesús y los apóstoles del Señor Jesús. Escúchenme claro, aunque traigan cosas del Antiguo Testamento, si el Señor Jesús no lo trajo a la vista y los apóstoles no lo enseñaron, no es conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de piedad. Y los que enseñan tales cosas, de esas cosas nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputaciones necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que tomando la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La piedad es Jesús, es su enseñanza, es su palabra. Amado hermano, el Antiguo Testamento es importante y es palabra de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, útil para corregir, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque cuando él dijo eso, aunque nosotros incluimos el Nuevo Testamento y no estamos mal, Pablo hablaba del Antiguo Testamento porque en ese tiempo todavía el Nuevo Testamento no iba sido escrito. Pero el pueblo de Dios, los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, ellos torcieron la palabra de Dios y comenzaron a enseñar cosas que no mandó Dios hacer. Y la torcieron, mandamientos de Dios, lo tomaron y lo exageraron para su ganancia. Y le ponían más carga al hombre. Ellos faltaban de piedad. El que enseña lo que no es las enseñanzas del Señor Jesucristo, en ese lugar hay pleito, en ese lugar hay contienda, hay envidia. ¿Por qué? Porque se han apartado de la piedad. Alabado sea el nombre de Jesús. Importante, mira lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. La piedad para nosotros es grande ganancia, porque la piedad es Jesús. Y Jesús nos va a llevar a la vida eterna. En el 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ejérzate en la piedad, porque la buena batalla de la fe es siguiendo la fe en Cristo Jesús. La piedad el Señor nos la dio a través de Cristo Jesús. Mira lo que Pedro dice en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante
el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Amado hermano, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la piedad. Por eso nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús. Por eso tenemos que vestirnos de Cristo Jesús. Perdónenme de esta introducción larga sobre la piedad, pero es importante que nosotros entendamos lo que es la piedad. Vamos a entrar ahora al pensamiento central y a la lección de hoy. El pensamiento central dice: la vida cristiana se asemejanza a un nuevo vestir, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar a través de la fe. La vida cristiana es semejante a un nuevo vestir. Alabado sea el nombre del Señor, donde la pasada manera de vivir es quitada y el creyente se viste de un nuevo andar en la fe en Cristo Jesús. Se trata de quitarnos el viejo hombre y ponernos el nuevo. Eso es lo que se trata la clase de hoy, la enseñanza de hoy. El carácter piadoso y el hombre, la vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. El carácter piadoso del nuevo hombre. El carácter piadoso del nuevo hombre. Acordémonos que nosotros hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amado hermano, en este nuevo camino, nosotros hemos muerto al pecado y hemos obtenido una nueva vida. El carácter piadoso en el nuevo hombre es lo que Jesús habló en Mateo 9, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tirará del vestido y se hace peor la rotura. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido roto viejo. Igual que él dijo en el 17, ni echan vino nuevo en ordas viejas. De otra manera, los ordes se rompen y el vino se derrama y las ordas se pierden. Pero echan el vino nuevo en ordas nuevas y la uva y la otra y la una y la otra se conservan juntamente. Nadie pone vino nuevo en ordas viejas, sino que traen ordas nuevas y ponen el vino nuevo en una orda nueva. Eso es lo que significa para nosotros los creyentes. Es que nosotros no traemos a Jesús y lo metemos en nuestra vida antigua y continuamos practicando lo de antes, pero seguimos viviendo en Cristo Jesús. No, nosotros nos quitamos la vieja vida y nos vestimos de la nueva vida que es en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Vamos ahora a entrar en el material de la clase para el título de hoy, el tema: el carácter piadoso.
en el hombre nuevo. Vamos a leer Efesios 4 del 17 al 29 y como siempre lo vamos a leer primero corrido y después vamos a desglosar los versículos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Esto, pues, digo y requiero en el Señor. Vive Dios. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo, en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Alabado sea el nombre de Jesús. El carácter piadoso del nuevo hombre. El carácter piadoso del nuevo hombre. Ahora, después que hemos leído la base bíblica, podemos ver un poco por la introducción que yo di sobre la piedad, sobre cómo Pablo le hablaba a Timoteo, sobre cómo habló de la piedad, que es algo que tenemos que ejercer, que la piedad es la doctrina de Dios, de Jesús, la enseñanza del Señor Jesús, que la piedad es el mismo Jesús, que el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne a través de Jesús. Jesús vino al mundo no solo para pagar el precio del mundo, del pecado, no solo para que un día nosotros vayamos al cielo a morar con Dios por una eternidad, no solo porque nos van a dar un cuerpo incorruptible, pero también lo hizo para restaurar la imagen de Dios en el hombre, para restaurar el valor que el hombre tenía para Dios, el origen, valor que Dios le creó al hombre cuando lo creó en el huerto del Edén.
ese se perdió. Y a través de Cristo podemos alcanzar esa piedad que Dios quería que el hombre tuviera. Pero es a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos ahora a desglosar los versículos. El versículo 17 nos dice esto: pues digo y requiero en el Señor. Esto lo digo yo y lo requiero, lo demando, le decía Pablo a la iglesia de Efeso. Él decía, yo requiero esto. Y en el Señor. Si nosotros leemos la carta de Efeso, acordémonos que Pablo está en la cárcel, es prisionero. Y él comienza en el primer capítulo a hablar sobre toda la provisión que Dios hizo para la iglesia. Todos los preparativos que Dios hizo para la iglesia, para que la iglesia sea victoriosa, para que nosotros podamos alcanzar la perfección que Dios quiere que tenemos. Diciéndole a la iglesia que Dios nos ha seleccionado antes de la fundación del mundo para ser santo, irreprensible delante de sus ojos, y que somos aceptados en el amado. Pablo le está dando a la iglesia en esta carta lo importante, porque había un desorden, había falta de enseñanza, había mezcla de doctrina de los griegos que eran gentiles y sus prácticas que tenían antes, querían mezclarla con la iglesia, con la sana doctrina. Pablo le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no anden como los que están en el mundo. Esto digo y requiero en el Señor. Y si se lo dio a la iglesia de Efesios, nos lo dice a nosotros hoy en día. El Señor Dios Todopoderoso, la cabeza de la iglesia, nos dice y nos requiere que ya no andemos como los gentes que no conocen a Cristo, los no creyentes, los que no han sido renovados, los que no han nacido de nuevo, ya no anden como ellos andan. Dice, mira, que andan en la vanidad de su mente. Mira cómo Pablo le dice a ellos en Efesios capítulo 2, 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso Pablo le dice, yo requiero y ordeno que ya no andes como los otros gentiles. Ya no andes como los que están en el mundo, que andan conforme a la vanidad de su mente. Y él antes le iba dicho en el capítulo 2, porque ustedes antes andaban, eran dirigidos, y nosotros también antes de conocer a Cristo éramos dirigidos por la potestad del aire, por los principados, las potestades, el espíritu de los desobedientes, el espíritu de los aires del enemigo, que era naturaleza enemigos de Dios. En otro tiempo nosotros andábamos en ese camino. Éramos enemigos de Dios. Él nos dice ahora, no quiero que anden así. El carácter piadoso del nuevo hombre,
es una nueva vida y nosotros nos quitamos la vida vieja para andar en la nueva vida, en el nuevo camino, en la nueva obra que Dios preparó para nosotros antemanos. Versículo 18. De los gentiles, de los que no creen a Dios, de los que están en el mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos una vez más al capítulo 2, del 12 al 13. Porque él dice que ellos andan en la vanidad de su mente, en la ignorancia, por la dureza de su corazón. Y dice el 12 y el 13 del capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros antes andábamos sin esperanza, sin promesa, sin Dios, en nuestra ignorancia. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. En otro tiempo éramos ajenos, alejados, enemigos, dirigidos por los aires de las tinieblas, dirigidos por la concupiscencia de nuestra carne, por los deseos engañosos del viejo hombre. Por eso él dice que requiere, no solo que pide, pero que requiere en el Señor, que ya no andes como ellos, porque en un tiempo tú andaste como ellos, pero tú has sido cambiado. Dios te ha trasladado del imperio de la muerte al imperio de la vida, del imperio de las tinieblas al imperio de la luz admirable. El versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impiedad. Hermano, la gente que está en el mundo, y hoy lo vemos, hombre casándose con hombre, mujer casándose con mujer, negando la naturaleza de Dios, matando criaturas en el vientre de la madre para conveniencia, cuando el rey David en el Salmo 139, que está hablando de la grandeza de Dios, dice: tus ojos vieron mi emberión, dándonos a entender que desde que el semen penetra el óvulo, ya el embrión viene a ser una criatura de Dios y lo matan. Esos son las gentes del mundo que tienen su mente cauterizada. La mente ha sido entenebrecida, se han enfriado, se han acostumbrado a ir en contra de Dios. Y nosotros antes éramos dirigidos por esa naturaleza, por esos espíritus engañosos. Pero que hoy somos iglesia. Hoy hemos recibido un nuevo hombre. Mira, si vamos a Romanos capítulo 1, del 18 al 32, aunque es largo, lo voy a leer, no lo voy a explicar, nada más lo voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventadores del mal, desobedientes a los padres, necios, deslaizados, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que los hacen. Ahí nosotros vemos
lo que estamos viendo en el mundo de hoy. En el año, en la época que estamos viviendo, la perversidad que hay en el gobierno, que hay en la escuela, que hay alrededor de nosotros, que hay en nuestros vecinos, en nuestra familia, de donde Dios nos sacó. Por eso Pablo le dice, por eso requiero que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Porque la persona que andan de esa manera, las personas que siguen rechazando a Dios, Dios les entrega a una mente reprobada, lo entrega para que hagan todo lo que quieran. Porque van a ser condenados, porque son inescrutables, no tienen excusa. Conocen que Dios es real, pero se placen en hacer el mal. Por eso nosotros ya no podemos mezclarnos con el mundo. Por eso ya nosotros no podemos continuar la vida que hacíamos antes. Nosotros no traemos a Dios a nuestra vida, sino que nosotros cambiamos nuestra vida por la de Él. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nuestra vida pasada, a todo lo que tiene que ver con el mundo. Tenemos que rechazarlo y tenemos que andar en el nuevo hombre. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasarán, pero los que vienen a Dios tendrán vida eterna. Por eso Él dice que requiero en el Señor que ya no anden como ellos. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes cuando oyeron del Evangelio no aprendieron de Cristo de esa manera, que Jesús era de esa manera. Que Jesús me metía la vida mezclando, haciendo cosas malas. No, Jesús andaba en la verdad. El 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Eso es la Biblia, que es tradición en lenguaje actual. Así la tradujeron lo que decía ese versículo. Pero vamos ahora con ese versículo y vamos a desglosarlo un poquito. La primera parte, si en verdad le habéis oído. Si en verdad ustedes oyeron del Señor Jesús. Pero vamos un poco para atrás. En Efesios 1:13, mira lo que él dice. En él, Jesús, también vosotros, hablando de ellos, habiendo oído la palabra de verdad, ellos oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. So él le dice en el primer capítulo, ustedes oyeron y creyeron y fueron sellados por el Espíritu Santo. Aunque Pablo está hablando un poco fuerte en el capítulo 4, al principio de la carta ya él estableció con ellos, ustedes son un pueblo nuevo. Ustedes han oído y han creído en el Evangelio de la salvación. Ustedes han sido cambiados. Ustedes son aceptados en el amado. Ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. Por eso le dice, yo digo y requiero en el Señor que ya no anden como andan los otros gentiles. Porque seguían practicando parte de su vida antigua. Querían servir a Dios, pero seguir practicando lo que antes hacía. Y nosotros no podemos hacer eso, porque el carácter piadoso del hombre nuevo es conforme a Jesús, es conforme a una nueva vida, una nueva andar. No traemos a Jesús a nuestra vida. Nosotros nos quitamos nuestra vida vieja
Porque si nuestra vida era buena, si tuviéramos cualidades buenas, no necesitábamos el perdón de Dios, no hubiera necesitado la salvación, no hubiera necesitado que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Por eso el Señor nos llamó, vimos la verdad, el Espíritu Santo nos convenció que estábamos mal, que éramos pecadores, que hacíamos cosas malas. Por eso Él nos transformó y nos quitó la naturaleza de Adán, que es engañosa. Por eso Él dice, requieren el Señor que ya no ande como ellos. Ellos sí oyeron el Evangelio, si en verdad habéis sido oídos y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Si habéis sido enseñado por Él. Amado hermano, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. En 1 de Juan 2:27, mira lo que dice el apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor, en la vida del Señor. Tenemos que desechar toda parte de nuestra vida antigua. Todo. No es dejar algunas cosas, es dejarlo todo. Mira, recibimos el Espíritu Santo. Dijo el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no puedo mandar el Consolador. Pero si yo lo envío, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todo lo que yo le acordaré, todo lo que yo le he enseñado. Él tomará de mí y se lo dará a saber a ustedes. Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es la unción que nos enseña a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos enseña la manera que Jesús anduvo, la manera que Jesús vivió, la manera que Jesús era, para que nosotros seamos igual a Jesús. Jesús es el verdadero, Él vino al mundo y está en nosotros. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Acordémonos que Romanos 8:1 dice que ahora no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la enseñanza que dimos anterior, el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Nosotros andamos en el Espíritu. Y si andamos en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, si estamos vestidos de Cristo Jesús, no tenemos condenación. Ahora vamos para el 22 y aquí viene lo bueno. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que es viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. En cuanto a la manera pasada de vivir, la manera que ustedes vivían antes, Él dice, la manera que usted y yo vivíamos antes, nuestra conducta, nuestro comportamiento, de los chistes que nos reíamos, de los programas que veíamos, de las mentiras que hablábamos, de las calumnias que decíamos, de las críticas de la manera que hacíamos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos, quitarnos. Es una acción de quitarnos el viejo hombre. El viejo hombre que es creado conforme al vicio, conforme al engaño. Ese viejo hombre es la naturaleza que Adán le dio al hombre, a todo hombre. Esa fue la herencia que nuestro primer padre Adán nos dio. Pero el Padre eterno, el segundo Adán, alabado sea el nombre del Señor, nuestro Padre celestial, nuestro Creador, nos dio una nueva naturaleza. Nos dio un nuevo vestimentar. Por eso dice, despojaos del viejo hombre. El arrepentimiento del pecado, del pecador, y la sumisión a Dios
en el momento de la salvación. Cuando nosotros somos salvos, nosotros nos rendimos a Dios y nos quitamos la vieja naturaleza. No podemos volvernos a poner otra vez. Pero si nos despojamos, tenemos que dejarla fuera. Tenemos que no ponerla de nuevo. Por eso dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya nosotros no podemos andar como los pecadores andan, como los que no creen en Dios andan. No podemos andar como nosotros antes andábamos, porque cuando creímos en Dios y recibimos la salvación, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. El Señor nos despojó del viejo hombre. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del espíritu y del agua no puede entrar en el reino de Dios. Si tú has nacido del espíritu y del agua, si yo he nacido del espíritu y del agua, yo he recibido una nueva naturaleza y ha sido despojado del viejo hombre. Alabado Dios. Romanos 6:6, que aprendimos unas semanas atrás, que es el carácter cristiano incluye muriendo con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros no le servimos más al pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. La otra parte de ese versículo. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La naturaleza pecaminosa que ha sido desgastada al máximo y es inútil porque no se ha convertido y está corrompido por el engaño. Acordémonos que nosotros aprendimos en el estudio del carácter cristiano y el fruto del Espíritu, que el Espíritu y la carne se oponen. Y la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso el Señor nos despojó y nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo para que muramos al pecado que está en la carne. 23, versículo 23 del capítulo 4 de Efesios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado hermano, nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente fue renovada por Cristo, por el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos volver a nuestra pasada manera de vivir, nuestra manera pasada de pensar. Las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos despojamos del nuevo hombre y nos revestimos del viejo, nosotros comenzamos a pensar de la naturaleza vieja. Yo he oído muchos que dicen, no, el pecado todavía mora dentro de nosotros. Nosotros todavía estamos en la carne y podemos fallar. Las obras de la carne todavía pueden manifestarse en nosotros. Eso es lo que la mente natural piensa, y yo he oído muchos cristianos hablar así. A mí la Biblia me enseña otra cosa. Y yo prefiero a creer la palabra de Dios que a la mentira que mi mente me quiere decir. Porque si la mente mía me quiere decir que todavía yo puedo pecar, la Biblia me dice que el que tiene la simiente de Dios no peca, porque la simiente de Dios no te deja pecar. No puede pecar porque no te deja pecar. La simiente de Dios es el Hijo de Dios, es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, que recibimos cuando creímos. Y si la simiente de Dios está dentro de mí, si el Espíritu Santo está dentro de mí, pues yo no
puedo pensar de la manera que pensaba antes, que todavía yo soy esclavo del pecado, que todavía yo puedo fallar, que todavía yo tengo una chance que voy a pecar. Los que piensan así se están dando permiso para cuando lo hagan, excusarse. Nosotros tenemos que renovar en el espíritu, renovarla en el espíritu de vuestra mente. La salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer, así como de los motivos y las acciones. Es en nuestra mente que nosotros vamos a pelear la buena batalla de la fe. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, porque nuestra lucha es en nuestra mente, nuestra lucha primordial, nuestra lucha central, aunque sí luchamos contra principado, potestad, contra los huestes espirituales de maldades, aunque sí luchamos, pero nuestra lucha primordial es en la mente, es la batalla de la fe, es creyendo, tomando el escudo de la fe, y es creyendo que Cristo me restauró, que Cristo me perdonó, que Cristo me salvó, que Cristo me limpió, que Cristo me quitó la vieja naturaleza, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que Dios me ha santificado, que yo soy santo, sin mancha y sin arrugas, soy irreprensible delante de los ojos de Dios, porque eso es lo que la Biblia me dice. Yo tengo que creer lo que la Biblia me dice, y sin importarme lo que mi mente me dice, lo que la realidad me dice, tengo que creer a la verdad, porque esta vida es por fe, no es por vista. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que nosotros renovamos el espíritu de vuestra mente. Así es que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es buscando las cosas de arriba, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Buscad el reino de Dios y su justicia primero. Tenemos que olvidarnos de toda distracción, que el enemigo ha puesto en el mundo, porque nuestra vida pasada estaba llena de distracción. El teléfono, Facebook, Instagram, YouTube, juegos, películas, programas, todo nos distrae, nos roba el tiempo, nos aleja. Si nosotros nos mantenemos la mirada en las cosas de arriba, si hemos resucitado juntamente con Cristo, poner nuestra mirada para arriba donde Él está sentado. Si nosotros nos ocupamos en la palabra, nos ocupamos en la oración, nos ocupamos en el ayuno, nos ocupamos en la piedad, nos ocupamos en el Señor, nos ocupamos en la obra de Dios, nos ocupamos en todo lo que es de Dios. Vamos a renovar nuestro entendimiento, vamos a renovar nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente va a ser renovado. Y vamos a poder andar como Dios quiere que andemos, y vamos a poder no solo despojarnos del viejo hombre, sino mantenerlo despojado. Segunda de Corintios 3:10, 3 al 5. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros somos soldados de Jesús. Y como buen soldado no podemos involucrarnos en la cosa de este mundo. Tenemos que enfocarnos en la cosa de aquel que nos llamó
Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Sí, yo sé que suena como una vida aburrida. Tengo que dejar todo lo que me da placer. Tengo que dejar todo. Amado hermano, amado hermana, suena drástica, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Es como vamos a alcanzar y a poder tener una relación con Dios y no hacerle daño a los otros. Porque yo conozco muchos hermanos en la iglesia que tienen 30, 40 años, que aún tienen cargos grandes en la iglesia, pastores, pastoras, evangelistas, profetas, misioneros, que aman a la obra de Dios y aman a Dios, pero no han dejado toda su vida pasada y le hacen daño a los hijos de Dios. Los maltratan, los ofenden, le hacen cosas malas y no le piden perdón. ¿Por qué? Porque no han renovado el espíritu de su mente. No se han completamente despojado del viejo hombre y todavía mantienen parte de su vida antigua. Por eso Pablo dice, ya no ande como andan los otros gentiles. Somos soldados. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo toda pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nosotros son poderosas para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, pensamientos que el enemigo te pone en la mente, pensamientos que antes tú tenías, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios, la piedad. Nuestras armas no son carnales, son poderosas. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es la fe, es la piedad. Y cada vez que viene un argumento, nosotros lo derribamos con la verdad, que es la palabra de Dios. Me viene un pensamiento de lo que yo hacía antes. Le glorifico a Dios y digo, gracias a Dios que ya yo no soy de esa manera, que ya tú me has limpiado, que ya tú me has transformado, que ya yo no soy esa persona, ya tú me despojaste de ese viejo hombre y tú me vististe del nuevo. Derribamos argumentos y llevamos todo pensamiento a la autoridad, cautivo a la autoridad de Cristo, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando una persona se convierte en cristiano, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podrá adquirir. Nosotros tenemos una nueva mente. Nosotros tenemos, como Pablo dice en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos por el versículo 24. Yo sé que este estudio es un poco largo, pero es importante. Si es necesario tomar break, háganlo, no se preocupen, pero por favor, termínenlo. Y háganlo completo para que podamos ser nutridos en la palabra de la piedad. Para que podamos tener ese carácter piadoso en el hombre nuevo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 24 del capítulo 4 en Efesios. Después que dice, despojaos del viejo hombre, que es viciado conforme al engaño de la carne, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Mira lo que dice en el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
y vestíos del nuevo hombre. Por eso nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo. Por eso no se pone vino nuevo en hordas viejas. Se pone vino nuevo en hordas nuevas. Nos quitamos el viejo hombre, nos quitamos la naturaleza de Adán y nos pusimos la nueva. Fuimos vestidos en la nueva. La renovación de la mente en la salvación no solo trae como resultado la renovación del carácter, sino la transformación total de la persona, que le hace pasar de lo viejo a lo nuevo en su propia identidad. Nosotros somos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Creado según Dios. En Cristo la identidad vieja o el viejo hombre ya no existe como había existido en el pasado, ya que el nuevo hombre es creado en la semejanza de Dios mismo. Porque nosotros no podemos andar como los otros gentiles, porque Dios nos ha dado una nueva identidad como hijos de Dios. Ya tenemos que andar como Cristo anduvo. Y si andamos como Cristo anduvo, tenemos confianza en el día del juicio. Yo tengo una prédica aquí en mi canal que prediqué al principio del mes de agosto en mi iglesia, que dice: debemos andar como Cristo anduvo. Si no la he visto, le aconsejo que la veas. Si no la he visto, le aconsejo que la vea. Es edificante. Gálatas capítulo 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe en el Hijo de Dios. Vivimos nuestra vida en el Hijo de Dios. Es por fe todo, amado hermano. Todo lo hacemos por fe. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros fuimos revestidos de Cristo. Hablando del nuevo hombre, de la nueva vestimenta, mira cómo Pablo dice a los romanos en el capítulo 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistímonos las almas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracherías, no en las lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis
para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Él dice, es tiempo que nos despertemos de nuestro sueño. Es tiempo que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo, que el día, la noche se está avanzando. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Las señales se están cumpliendo. Estamos viendo cómo la apostasía está corriendo grandemente en el mundo, en la iglesia. Estamos viendo cómo el gobierno está corrupto, cómo la escuela está corrupta. Como ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Despertémonos y vistámonos como hijos de luz. Y él dice, vistámonos del Señor Jesús y no proveéis para los deseos de la carne. Y ahora el versículo 25, mira cómo él dice, después que le dice que nos despojemos del viejo hombre, renovemos el espíritu de nuestra mente y nos vistamos de Cristo Jesús. Mira lo que dice, nos vistamos de nuevo hombre, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque sois miembros los unos a los otros. Dice, somos miembros los unos a los otros. Desechar la mentira y hablar la verdad. Una de la primera armadura que Pablo le dice en Efesios en el capítulo 6, versículo 14 es, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Ceñid los lomos con el cinturón de la verdad. Nosotros tenemos que hablar la verdad los unos a los otros. Tenemos que dejar de hablar mentira. No existe mentira piadosa. No existe mentira blanca. Mentira es mentira. Y si vamos al libro de Apocalipsis, en la lista de los que fueron lanzados al lago de fuego, fueron todo aquel que aman y practican la mentira. Los que dicen que no entrarán en la puerta de la Nueva Jerusalén son los que aman y practican la mentira. La mentira no es del nuevo hombre, la mentira es del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre, despojémonos ya de la mentira y comencemos a hablar los unos con los otros. Si tú tienes una queja de un hermano, habla con él. No hable mentira detrás de él. No levante falso testimonio a un hermano delante de él. Y pastor, si un hermano te habla y te trae un testimonio sobre una calumnia o una queja de un hermano, póngalos los dos juntos para sacar la mentira. Mientras nosotros no hacemos cosas así, le vamos a permitir que la mentira continúe. Nosotros aceptamos mentira en vez de buscar la verdad. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Básicamente dice, si te ve enojar, no deje que ese enojo te lleve a pecar, a hacer algo en contra de la ley de Dios, hacer algo que el viejo hombre iba a hacer. Y si te enojaste con un hermano, no deje que ese enojo dure 24 horas, no deje que ese enojo dure la noche entera. Mira lo que dice la Biblia en lenguaje actual. Si se enojan, no permiten que eso los hagan pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Nosotros no podemos darle ningún lugar al diablo. Porque cualquier lugar que le damos, cualquier entrada que le damos, lo va a coger. Acordémonos que Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. No es león, pero anda como león rugiente, buscando a aquel devorar. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No le demos lugar. Si un hermano te habla de otro hermano, no lo permita, le está dando lugar. Mejor háblale con amor y muéstrale por la palabra que vamos a orar por el hermano. No haga eso. Si hay un hermano en tu iglesia o que tú conoces que constantemente está hablando de otro, criticando a todo el mundo, no lo permitas.
Sino dile, vamos a orar, hermano, hermana. No hable así. Vamos a orar para que Dios lo transforme, para que Dios lo cambie. Si vamos a hablar mentira y un hermano va a venir y traerte un falso testimonio y hacerlo pasar por verdad, y tú no vienes como líder, como pastor, y lo trae a las dos personas juntas para que lo aclare, le está dando lugar al diablo. Si un hermano viene y te dice, pastor, este hermano está enseñando falsamente o está haciendo cosas erróneas, no vaya y siente a ese hermano o lo eche fuera de tu iglesia. Trae a los dos juntos y saca la verdad. No le demos lugar al diablo. Por eso el Señor dijo que si tú sabes un hermano que está en pecado o un hermano tiene algo contra ti o está haciendo algo mal, tú vas y le hablas. Si él continúa haciendo el pecado, tú buscas un testigo y le hablo otra vez. Si el hermano continúa haciendo lo mismo, entonces tú lo haces en público, porque no podemos darle lugar al diablo. Y en estos días lo más que la iglesia hace es le da lugar al diablo. Por eso las iglesias están como están. Por eso el enemigo, hay tanto chisme, hay tanta enemistad, hay tanta envidia, hay tanta hipocresía dentro del pueblo de Dios, porque no nos hemos despojado completo del viejo hombre y le estamos dando lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, no hurtes más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Básicamente lo que Pablo está diciendo ahí, que lo que tú practicabas cuando andaba en la vida antigua, cuando tú estabas en el viejo hombre, antes de que fuiste despojado de ese viejo hombre y Dios te revistió del nuevo, antes de que tú naciste de nuevo, cuando tú, lo que tú hacías antes de nacer de nuevo, ya no lo practiques. Si era mentiroso, deja de hablar mentira. Si te gustaban mucho las películas, deja de ver películas. Si te gustaba el chisme, ya no seas chismoso. Si te gustaba la mentira, como dije, ya no mientas. Si te gustaba esto, ya no lo hagas. Básicamente eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que tú hacías antes en el viejo hombre, ya no lo hagas más. Ya no hagas lo que hacía antes. Y terminamos esta versión, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra torpe. No debemos de hablar malo, no debemos de hablar chistes que no agradan a Dios, ningunos chistes que no tienen, no debemos de hacer nada de eso. En el capítulo 5 el apóstol Pablo nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Tenemos que tener el carácter piadoso que es del nuevo hombre. Si hemos nacido de nuevo, vamos a mantener la vida como Cristo quiere que andemos. Y vamos a mantener una vida piadosa ante Dios. Termino con esto. Colosenses 3 del 9 al 14. Nada más lo voy a leer, no lo voy a explicar. Porque básicamente repite todo lo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios, simplemente confirma lo que él dijo. 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervos, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo es el todo y en todo.
Ya nosotros hemos sido despojados del viejo hombre y nos ha vestido Dios del nuevo hombre creado conforme a Dios. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Amado hermano, vamos a andar piadosamente. La piedad simplemente es Cristo. Si este mensaje te ha edificado, si estas enseñanzas te están edificando, por favor compártala con otros para que otros también sean edificados y puedan adquirir un conocimiento más del Señor. Porque nosotros tenemos que llegar al conocimiento pleno de Jesús. Si no te has suscribido a mi canal, Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal, por favor, suscríbete y toca la campanita de notificación para que recibas alertas de mensajes que yo subo. Si estás viendo este mensaje a través de Facebook y no te has visitado mi canal, vaya a YouTube y escriba Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal y vea los mensajes, suscríbete y toca la campanita de notificación. Si necesitas la oración, envíame un correo electrónico al ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Está aquí abajo en la descripción. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de misericordia, Dios grande y poderoso. Te pido, Dios, que tú selle este mensaje, sella esta enseñanza en nuestros corazones. Escríbelo en la tabla de nuestros corazones. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Ayúdanos a mantenernos en el nuevo vestimento que tú nos diste. Ayúdanos a andar conforme al hombre creado conforme a ti, que es Jesús. Ayúdanos no a andar como lo andan los otros gentiles. Ayúdanos, Señor, a dejar la vieja vida, la vieja manera de vivir. Y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a andar en piedad, a andar piadosamente. Ayúdanos a no hablar mentira los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a ser sincero con nosotros. Permítenos, Dios, andar más firme contigo y no despojarnos de este nuevo hombre, Padre Santo. Padre, mira cada hermano que tú traíste, Señor, a ver este mensaje, a ver este estudio. Yo te pido que tú lo fortalezcas, que tú lo bendigas, que tú lo llenes de sabiduría, de tu conocimiento, de tu palabra. Que estos mensajes, Señor, puedan abrir el entendimiento de ellos. Ellos puedan capacitar, Señor, y reconocer los caracteres que tienen que tener, Señor, para andar y reflexionar tu imagen. Padre, yo te pido que tú los selles en sus corazones, que tú los fortalezcas, Señor, en sabiduría. Padre, yo te pido que si hay enfermo en medio de nosotros, en medio del público que está oyendo, Señor, que tú los sanes, que tú los libertes si hay esclavos, Señor. Si hay gente que no te conocen todavía, que tú les rompas el corazón, los quebrantes, Señor, y los traiga a los pies del Maestro. Padre, fortalece en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido el hermano Delvin Cruz del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Y hasta la próxima. Dios le bendiga.